Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a este su programa Fiscalistas en Pijama del día 25 de octubre del 2021. Señores, hoy estamos festejando que ya casi la reforma toma forma y estamos en los últimos días donde ahora los senadores les van a dar los últimos toques a la reforma fiscal del 2022. La próxima edición de Fiscalistas en Pijama ya estaremos hablando de la reforma que ya fue aprobada, de lo que ya es oficial y evidentemente ir planeando y platicando de lo que vamos a hacer. Algunas personas ya están hablando de lo que ya es, de lo que ya fue, pero señores, lo único oficial es lo que hasta la próxima semana estaremos viendo. Les recuerdo que Fiscalistas en Pijama es un programa totalmente en vivo, los lunes cada 15 días, patrocinado por Familia Census, y como es un programa en vivo, en este momento estoy viendo sus saludos, sus comentarios, y en este caso de mi amigo Flavio Peña desde la Ciudad de México. Muy buenas noches. El día de hoy en Fiscalistas en Pijama, como ustedes saben, vamos a hablar de un tema que hemos dejado mucho de un lado porque tal vez no le estamos dando la importancia que corresponde. Vamos a hablar de las retenciones de impuestos. Es decir, retenciones de impuestos que en muchas ocasiones el no hacerlos de una forma correcta implicaría un problema denominado no deducible. Para esto vamos a analizar diversas formas y diversas obligaciones que tienen los contribuyentes, tanto físicas como morales, obligaciones de retener impuestos, tanto en la ley del ISR como en la ley del IVA. Por lo tanto, señores, bienvenidos todos y vamos a arrancar viendo estos puntos. Bienvenida, buenas noches, Georgina, y para un amigo de Acapulco que no entiendo ese mensaje, creo que ese idioma no lo he aprendido muy bien. Pero bien, continuamos. Hablando de retenciones, vamos a entender qué implica para fines fiscales esto. La autoridad desde hace ya bastantes años nos está apoyando diciéndonos, ¿sabes qué? Tu contribuyente, como sé que eres muy mala onda, como no te gusta pagar en forma voluntaria, de lo que tú percibes, te retienen. Oye, a ver, si yo tengo un ingreso, la persona que me va a pagar, ojo, el que me paga, de la cantidad que me va a entregar me va a hacer una retención. Ok, entonces, ¿en qué momento se da la retención? Pues precisamente en ese momento, en el momento del pago. Por ejemplo, yo llego y le digo, págame mis honorarios. Ah, mira, aquí está tu billete de 200. Ah, pero espérame, te voy a retener 10 pesos. Toma. Ah, caray. En ese momento que se da el pago, se hace la retención. ¿Por qué quiero hacer este comentario? Porque, en primer lugar, la retención que implica el que un pago al que ya tú tienes derecho, el que ya devengaste, que ya es tuyo, que ya debería estar en tus manos, en el momento que te lo entrego, te hago esta retención. ¿Por qué digo esto? Vuelvo a ser enfático. Yo soy un trabajador, me pagan cada viernes, hoy lunes, ¿me están haciendo alguna retención? No, ninguna. ¿Por qué? Porque no me están haciendo ningún pago. Yo, contador que cobro cada mes en los primeros 5 días, hoy 25 de octubre, ¿me están haciendo alguna retención? No, hasta que me paguen. Entonces, partamos de una simple situación contable. A ver, señores, si yo tengo en mis manos un recibo de arrendamiento, de honorarios, de fletes, y yo que soy el contador, el capturista, quiero registrar ese movimiento y veo que el CFDI tiene una retención, debo de registrar la retención. Te preguntaría, en ese momento,
en la fecha, minuto, segundo de la operación, ¿se dio la retención? Otra vez, yo soy contador. Hoy 25 de octubre, te doy mi recibo y me dices, te pago el viernes. Buenas noches, Leonor. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Lucas. Te pago el viernes. Ok, entonces, en este momento, ¿qué hicieron? Me recibieron mis recibos no honorarios y lo pasan al departamento de pagos. Un recibo de 100 masiva, 116. ¿Cuánto me deben? 116. Ah, pero ¿qué crees? Yo estoy desglosando retenciones de ISR y retenciones de IVA. Sí, pero ¿ya me lo retuvieron? ¿Cuánto me han pagado? Nada. Ah, caray, entonces si hoy no me han pagado nada, no me han retenido nada. Entonces, si yo quisiera registrar esta operación de vengada, tendría mi recibo y mi IVA. Y las retenciones de impuestos contablemente irían hasta el momento del pago, señores. Hasta en tanto no debería de haber ninguna obligación contable de mi parte de decir, oye, pero como no le pago, pues estaría bien bonito que le pusiera de una vez la retención. Mira, aquí no estamos hablando de cuestiones estéticas, hablamos de cuestiones legales y como cuestiones legales, dime, ¿ya hiciste una retención? No. En este momento no hay ninguna retención y como no la hay, no podríamos hablar de una retención de impuestos mientras no haya un pago. En la ley del impuesto sobre la renta son diversos los escenarios de retenciones que se establecen, pero partamos de lo más simple. Artículo 27, fracción quinta. Cuando tú hables y escuches artículo 27, ¿qué es lo primero que dices? Requisitos de las deducciones. Es decir, si quiero que un gasto, una erogación sea deducible, debo de cumplir con los requisitos del 27. Pues bien, ¿qué dice el 27, fracción quinta? Que estoy obligado a cumplir con las obligaciones en materia de retención y entero. Ah, quiere decir que no basta con que yo te quite impuestos a ti. No, 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 no. La obligación es, punto número 1, retención. Te quito el impuesto. Número 2, lo entero. Ah, entonces, para mí la obligación existe de quitarte el dinero y dárselo a mi amigo el SAT. Esa es mi obligación. Buenas noches, Cristian. Bienvenido a Fiscalistas en Pijama. Esa es mi obligación, retener y enterar. Las dos. Las dos. En ese sentido, ¿por qué es importante? Porque mi obligación no termina nada más con la retención. Últimamente la autoridad ha percatado y ha descubierto que muchísimas empresas retienen, pero esas retenciones se las guardan y no las enteran a la autoridad. Si no las enteras, entonces, ¿qué estaría pasando? Muy simple, algo denominado erogación no deducible. Gustavo, ¿podría registrarse una cuenta de orden? Mira, sí se registran, de hecho las retenciones se registran, pero al momento del pago. Es decir, al momento que haces el cheque, al momento que haces la transferencia o al momento que haces el pago en efectivo. Pero propiamente, si estás generando una deuda, un registro de un pago a proveedores, por decirlo así, gastos de honorarios, IVA por acreditar y abono a proveedores, ahí no haría por ningún lado la cuenta de retenciones en ese momento. Buenas noches, Guillermo, desde Aguascalientes. Buenas noches a mi amigo Víctor Salvador Rentería. Bien, entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Precisamente que en ese momento existe la obligación de la retención, pero va implícitamente que pagues. Ah, entonces, para que yo tenga una erogación deducible y hablo de, si soy persona moral, hablo de pago de arrendamientos, hablo de pago de honorarios, hablo de pago de fletes, tengo que retener y enterar las dos. No se vale que quieras hacer deducible una erogación nada más reteniendo. Además, si nos vamos a este 27 fracción quinta, ¿qué otro requisito establece? Que en el caso de los pagos por salarios, adicional, ojo, adicional a tu cálculo de asalariado, retener el impuesto y enterarlo, también debes de ¿qué? Emitir un CFDI por los pagos a sus trabajadores
registrarles en el Seguro Social y hacerles el cálculo de las disposiciones transitorias de la propia ley del impuesto sobre la renta, es decir, el cálculo del subsidio al empleo. Recuerden, en caso de subsidio al empleo, sí es considerado indispensable hacer el cálculo, pero solamente por los pagos a los trabajadores. Pagos a trabajadores, subsidio al empleo. Oye, y en el caso de liquidación, no. ¿No hay subsidio al empleo? No. Porque precisamente la disposición del subsidio al empleo que nos dice se da para los trabajadores por la prestación de su servicio, no se da al momento de su separación. Entonces, en cálculos de indemnizaciones de finiquitos, no deberías calcular subsidio al empleo. Oye, entonces no retengo impuestos. Ah, claro que sí. Lo que te estoy diciendo es que no apliques la tarifa del subsidio, pero la de ley del impuesto sobre la renta, sobre retenciones de ISR en el caso de liquidaciones, ahí sí, sí hay retención de impuestos en finiquitos, pero no puede jamás aplicarse una tarifa de subsidio al empleo. Bien, vamos a hablar entonces de las retenciones, en primer lugar, de impuestos sobre la renta. Buenas noches, Rositlán Olán, y buenas noches, Conchita Navarro. Retenciones de impuestos sobre la renta. Primero, capítulo primero, asalariados. Si yo soy, independientemente sea persona física, persona moral, sea ente lucrativo o no lucrativo, sea sociedad anónima, sociedad por acciones simplificada, sea asociación civil, aquí es irrelevante. Si tienes trabajadores que te presten servicios personales subordinados que están a tu servicio, tu patrón estás obligado a hacer un cálculo. Un cálculo de impuestos del cual podría tener impuesto a cargo o podría tener subsidio del empleo a favor que tendrás que entregarle. Pero la retención se da. Oye, acuérdate que desde hace ya casi un año nos cambiaron la forma de calcular impuestos mensuales. ¿Cómo que cambiaron? Las tarifas yo las veo igual, sí, pero acuérdate que nació el año pasado a lo que llamamos el ajuste mensual. ¿Qué es el ajuste mensual? Pues propiamente lo mismo que hacíamos cada año, cada fin de año. En el mes de diciembre yo sumaba todas las erogaciones y entonces decía, a ver, ¿cuántos salarios tengo grabados? ¿Cuántos otros ingresos tiene grabados? Le aplicaba una tarifa anual, le estimaba otras una o dos quincenas o otra una o dos semanas para terminar el año y en base a eso decía, yo estimo que va a tener este impuesto a cargo o este impuesto a favor mi trabajador y le ajusto lo que le voy a retener. Eso es, y sigue existiendo, se llama ajuste anual. Pero ¿qué crees? Ahora existe un ajuste mensual desde el año pasado. ¿Eso en qué afecta, en qué beneficia? Bueno, primeramente, si eres un trabajador que estás siempre percibiendo lo mismo, lo más seguro es que me digas, pues prácticamente todas las semanas gano lo mismo, tengo un salario fijo, no tengo percepciones extraordinarias, pues debían de quitarme un impuesto. ¿Qué crees? No, no sucede así. Con este ajuste que le hicieron a las tarifas, estoy hablando del ajuste mensual, si tú eres un trabajador que percibe lo mismo, pero tienes en un mes 4 sábados o 4 jueves, porque cobras cada jueves, o tienes 4 viernes, porque cobras cada viernes, y en el siguiente mes tienes 5, te tengo noticias. La retención va a variar, no va a ser igual en el mes con 4 viernes, con 4 sábados, que en el mes con 4 o 5. Va a haber una disparidad. ¿Y esto qué va a implicar? Pues que si eres una persona que gana mucho, poquito y te retienen poquitito, ¿qué crees? En esa nómina 5, ¡boom!, va a brincar tu retención. Oye, ¿está mal hecho? No, no es cuestión de que esté bien hecho o mal hecho, es cuestión de que es legal. Legalmente yo como patrón estoy obligado a hacerte ese cálculo en la última nómina del mes y si es 5 semanas una y 4 semanas otra, evidentemente en la que tienes 5 tienes más ingresos y tu impuesto va a ser más alto. Mi obligación es retener y enterar a la autoridad fiscal. Y repito, es un requisito de deducción. No puedo yo liberarme y decir, ah, caray, pero es que yo soy una empresa no lucrativa, no debería meterme con eso.
Es para todo tipo de patrones, físicas o morales, hablando de la ley del impuesto sobre la renta. Yo como asalariado debo de permitir que me retengan. Oye, ¿qué beneficio tengo por permitir que me retengan? Pues que en algún momento del año, si yo tengo deducciones personales, pagos de colegiaturas, gastos médicos, aportaciones al SAR, todos esos beneficios que yo estoy pagando y que la ley lo establece en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, esos pagos me van a servir para que yo en la anual le diga al SAT de lo que me retuvo mi patrón, una parte estuvo de más. Oye, ¿por qué estuvo de más? Porque yo tengo deducciones personales. Quiere decir que si yo tengo mi cálculo de impuestos bien hechecito como patrón, aún así a mi patrón, a mi trabajador le pueden devolver impuestos, claro que sí. Yo puedo tener como patrón bien sedita mi cálculo con las tablas, con las tarifas las más actualizadas, pero si ese trabajador tiene crédito Infonavit, tiene deducciones personales, yo patrón, eso no lo considero en sus cálculos. Él tendrá que presentar su declaración anual en el mes de abril. Al presentarla, lo meterá como una deducción y las retenciones que le hice en el año le quedarán a su favor. Oye, pero si no quiere presentar la anual, entonces yo no estoy obligado a considerar esas deducciones. Debe de ponerse de acuerdo con el SAT, ya no conmigo. ¿Todavía hoy día puedes presentar la anual del 2020? Claro que sí. ¿Todavía hoy día podrían devolverte saldos a favor del 2020? Sí. Todavía hoy se podría. Digo, por si algún asalariado está interesado y tiene deducciones personales y se le ha olvidado presentar la declaración anual, podría hoy, 25 de octubre, aún presentar su declaración anual y solicitar su saldo a favor. Y no nada más el del 2020, recuerden, ahí nos vamos 5 años para atrás. Todavía ahí podrían tener ese beneficio, insisto, para asalariados. Oye, ¿qué otro tipo de retenciones hay? Vamos a hablar de retenciones de ISR para profesionistas. Yo soy un profesionista que trabajo para una persona moral. ¿Esta persona moral me retiene? Sí, pero solamente la persona moral. Es decir, si yo, profesionista, trabajo para una persona física, es decir, para un empresario, él no me debe retener ninguna cantidad si me está pagando servicios profesionales independientes. Caso contrario, si estamos hablando que es una persona moral, una sociedad, entonces sí le diría, sí, él sí me retiene. ¿Y me retiene cuánto? El 10% de lo que me iba a pagar. Es decir, si él me va a pagar 10,000, me va a retener 1,000. Y estoy hablando únicamente de la retención de ISR, porque como ustedes saben, también hay retenciones para efectos de ley del impuesto al valor agregado. Así que sí, los servicios profesionales hoy día siguen teniendo una retención del 10% de lo que estén cobrando y esa retención debe de aparecer ¿dónde? En el XML, es decir, deben de aparecer. ¿Qué pasa si no lo manifiesto? Pues simple y sencillamente no va a ser válido. Esto del 10% de los servicios profesionales está en el artículo 106, penúltimo párrafo. 10%. Oye, nada más como comentario, ya sabes que estamos hablando que está en proceso una reforma fiscal. Buenas noches, Juventino. Berrones, está en proceso una reforma fiscal. ¿Qué crees? Si yo soy profesionista, puedo solicitar, optar por el nuevo régimen de confianza que supuestamente va a entrar en el 2022. Todavía está por aprobarse. ¿Qué crees que va a pasar si lo aprueban como está ahorita? Este descuento del 10% va a seguir, sí, pero si yo me cambio el régimen de confianza, yo profesionista, podría solicitarle a la persona moral, no me retengas el 10, reténme el 1.25%. ¿Sí podría? Sí, claro, es una opción. Es decir, yo como profesionista tendría la opción de quedarme en capítulo 1 o irme a este capítulo nuevo. Como capítulo 1 me retienen el 10%,
con el nuevo 1.25%. Suena atractivo, ¿verdad? Por eso he visto muchos que están diciendo, no, ese me conviene más. Bueno, si eres un profesionista que definitivamente te complica mucho tener comprobantes fiscales de tus deducciones, pues sí te diría, te conviene ese tipo de retenciones del 1.25 si eres profesionista, que es muy diferente al 10% si eres un profesionista. ¿Cuál es la situación entre una cosa y otra? Muy simple, que cuando hablo del 10%, ¿qué crees? Evidentemente puedo meter gastos y a lo mejor una parte de ese 10% me lo devuelven. Y en el caso de la retención del 1.25%, pues prácticamente no podría hablar de saldos a favor, porque no va a haber deducciones. ¿Sí puede haber saldos a favor aún en régimen de confianza? Sí. ¿Dónde? En la declaración anual con deducciones personales. Efectivamente, mi amigo Gabriel Cordero me está pasando el dato que efectivamente hay casos que sí conviene hacer un estudio bien específico de quién les conviene y quién les conviene este régimen de confianza que ya está por casi aprobarse. Realmente son pocos los ajustes que estoy viendo que le van a poner el Senado. Ya en 15 días hablaremos ya bien en forma como queda. Pero, insisto, hoy de un profesionista le retienen 10%. El año que viene podría tener la opción de que le retenga nada más 1.25%. Arrendadores. Los arrendadores, recuerden que también son sujetos de retenciones, al igual que los profesionistas. Ahora, aquí no hablamos de arrendadores, ya sea de local comercial, arrendadores de casa habitación. Aquí hablamos en general cualquier tipo de arrendador, sí, pero de bienes inmuebles. Ah, caray, entonces ya sonó algo diferente. Sí, si yo soy una persona que renta bienes inmuebles, en el artículo 116, penúltimo párrafo, se establece la obligación de que la persona que me va a pagar, solo si es persona moral. Solo si es persona moral, ¿sí? Bien, mi arrendatario, la persona a la que le rento el local o la casa, es persona moral. Esa persona moral está obligada a retenerme. ¿Cuánto? 10% del monto que me iba a pagar. 10%. En esos casos, pues estaría interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? A los arrendadores también le están dando la opción de que entren en este nuevo régimen. Tendrían las dos opciones. Saludos, Jimmy. Buenas noches. Gabriel, pero en otro programa habías comentado que la devolución automática ya no va a aplicar. Es correcto. Qué bueno que me haces el comentario, Gabriel. Fíjate que hoy día hay un artículo del Código Fiscal de la Federación que dice, hablo de ley, digo, porque seguramente mucha gente hoy me dice, oye, pero hay la posibilidad, mira, vamos a entender que cuando alguien te dice, dame el fundamento legal, pues nos vamos a la ley. Pero si yo te digo, de lo que dice la ley, hay un beneficio en la miscelánea, siempre en la miscelánea que me otorga derechos adicionales a los de ley, yo los voy a considerar algo benéfico, los tomo. Hoy día, ¿qué dice el Código Fiscal de la Federación? Los saldos a favor de un determinado monto se van a trámite. A trámite, sí. ¿Qué monto? 5,000 pesos. Quiere decir que por ley, yo todo saldo a favor lo voy a tener que meter por trámite. No, solamente por más de 5,000 pesos. Pero insisto, esto dice hoy día el código. Recordemos que por miscelánea hay una regla que nos habla de devoluciones automáticas. ¿Qué es lo que en esta reforma está propuesto y que nadie ha hablado y que seguramente van a aprobar? Quitar el límite de 5,000 pesos. Entonces, legalmente, todas las devoluciones se irían a trámite. Desaparecerían las devoluciones automáticas. Sí, por ley desaparecen. Así sea un peso, por ley estarías obligado a presentar devolución. A menos, Gabriel, de que el 28, 29 de diciembre, es que les encanta subirnos la miscelánea el Día de los Inocentes. Bueno, el 28, 29 de diciembre que publiquen la miscelánea del 2022, nos den ese beneficio de seguir aplicando devolución automática. Pero eso es resolución miscelánea. Ya lo van a quitar de ley.
definitivamente, así sea por $1, vamos a tener que hacer trámite por devolución. Lo llamamos devolución manual, que es meterte al portal del SAT, buscar el aplicativo, llenar un cuestionario, subir, luego atender el requerimiento. Eso es devolución manual. Van a quitar eso del código para que todas las devoluciones entren por ahí. Pero, insisto, legalmente, así va a quedar. ¿Qué va a pasar en la miscelánea? No lo sé. Ojalá que nos sigan manteniendo el beneficio y la existencia de la devolución automática. Ojalá. No tenemos ahorita una certeza como para decir que la resolución miscelánea 2022 va a ser una copy-paste de la 2021, ¿verdad? 21 y 22 no necesariamente son copy-paste, como tampoco lo fue 2021-2020. Por eso sí soy muy enfático. Legalmente ya no se podrá pedir en devolución en forma automática, legalmente, porque no hay una ley. Ya desaparece con esto de la reforma. Pero, a ver, ¿qué dice la miscelánea, Gabriel? Hay que esperarla. Ahí sí, no me gusta agarrar bolita de cristal y decir, estoy seguro que... No, no, yo no estoy seguro de nada. Si algo aprendido con este gobierno es que si tumbaron en 24 horas el SISU, ya no les creo nada. En 24 horas borran una... Digo, ¿qué pasó con la carta aporte? Le dijeron unas personas le dijeron al sector transportista unas cosas y luego en las reglas sacan otras. Entonces, híjole, Gabriel, yo no tengo certidumbre de esas cosas. Vamos a esperar que salgan las reglas. Georgina, ¿qué va a pasar con el acreditamiento del IVA en Recicó? Fíjate que traemos una plática con gente conocedora aquí de la familia Census, precisamente porque, híjole, realmente el artículo 5 de la ley del IVA, como tú lo sabes, nos dice que para yo poder acreditar IVA, tiene que ser un gasto estrictamente indispensable. ¿Dónde dice eso? En el artículo 5. Perfecto. Ahora voy a agarrar mi régimen de confianza. ¿Dónde dice que es estrictamente indispensable? En todos los artículos que hay ahorita. En ninguno. Entonces, si yo no tengo las reglas para saber qué gasto es indispensable y qué gasto no lo es, tú te preocupas por IVA. Yo me pregunto por PTU. ¿Qué va a pasar con la PTU? ¿Qué base voy a tomar? ¿Ingresos menos gastos? Insisto, hoy día, como está, es un desorden las reglas de régimen de confianza. Sigo esperando que hagan adecuaciones. Y si no las hace el Senado, que es lo último, ahora sí, el último filtro, si no las hacen, ¿qué sigue? Pues sigue la miscelánea, a ver si la miscelánea nos aclara ciertos puntos como estos que estoy diciendo, Georgina. Cristian, ¿y uno sabe qué pasará con las pérdidas de ISR? Mira, los saldos a favor, así dice la disposición, y hablo de disposiciones transitorias, los saldos a favor decían que tenemos 6 meses para recuperarlos. Luego nos alargaron los diputados a 1 año. Pero de las pérdidas no han dicho nada, Cristian. Insisto, no hay legalmente ahorita nada de las pérdidas. Ojalá que la miscelánea salga al rescate y nos diga qué va a pasar con ellas. Pero en ley no viene nada. Aguas con esos puntos. Bien, continuando con el tema de las retenciones, les decía, las retenciones de arrendadores, penúltimo párrafo del artículo 116, es 10%, 10% para mis amigos arrendadores de bienes inmuebles. Pero, por nada, Humberto, recuerden que aquí en Fiscalistas en Pijamas, y en lo caso en particular, me gusta mucho que nos metamos al tema, pero si nos salimos tantito no pasa nada, hombre. Gabriel, no quiero probarte que estoy en pijama porque sería, todavía no es horario tan nocturno, eso deja el programa de los miércoles. Bien, seguimos entonces. Estos arrendadores de bienes inmuebles tienen la posibilidad, también se les permite, de cambiar a este nuevo régimen si así lo deciden. Si así lo deciden, podrían también decirle a su retenedor, reténme el 1.25%. ¿Quieres que hagamos un pequeño comparativo? Mira, yo soy arrendador. Generalmente a un arrendador se le complica mucho tener erogaciones deducibles hoy día, salvo lo que es, ¿qué te gusta? El predial y nada más. Es muy difícil que tenga otro tipo de deducciones. Por eso les dieron el beneficio de la deducción opcional. Solamente déjame decirte algo. La deducción opcional sigue y va a seguir ahí.
Entonces, yo arrendador puedo decir, me quedo en este régimen de arrendamiento de inmuebles, acepto que me retengan el 10% de lo que me pagan de renta y deduzco el 35% de mis ingresos como deducción opcional. Pero, ¿qué crees? Hoy día, yo, arrendador de inmuebles, tengo que llevar contabilidad y tengo que llevar DIOT, me obliga la ley del IVA. Pero si rento casas o terrenos sujetos a tasa exenta, me olvido de la contabilidad electrónica, porque eso dice la disposición. Si aplicas deducción opcional, te olvidas de la contabilidad electrónica. Pues, ¿qué crees? Esa es otra reformita que por ahí están poniéndole tache. Quiere decir que a partir del año que viene, yo, arrendamiento de inmuebles, persona física, que le rento locales, terrenos, lo que sea, debo de llevar contabilidad en medios electrónicos. Debo. Ya te deberé tener la opción, si yo quiero. No, ¿sabes qué? Yo no quiero llevar contabilidad. Vete al régimen de confianza y ahí vas a tener beneficios de no llevar contabilidad. Oye, ¿qué tan grave es llevar contabilidad? Bueno, mira, no es grave ni es tan complicado. ¿Cuál es el detalle? Hoy día dice la miscelánea que todas las personas físicas de hasta 4 millones de pesos de ingresos no llevan contabilidad en medios electrónicos propios. Los llevan en mis cuentas. En mis cuentas, ¿eh? Ahí sería la clave. Ese es un punto para considerar, porque si la miscelánea sigue como hasta ahora, pues tal vez yo como arrendador seré castigado con llevar contabilidad en mis cuentas. Ese sería mi castigo. Francisca Romero, tengo varios proveedores que me rentan maquinaria y les comento que les voy a aplicar la retención en el pago y que la factura la deben de llevar la retención y me dice que no, que estoy mal, pero ellos son personas físicas o ya moral. ¿Se niegan o estoy mal? Mira, Francisca, tienes un problema delicado en ese sentido. ¿Por qué? Porque las disposiciones, dice el artículo 6 del IVA, cuando hablamos de retención y cuando hablamos de impuestos son de aplicación estricta. Es decir, yo debo de ser muy exigente, o como dicen mis cuates, muy cuadrado, para exigir las cosas si legalmente son así. Bienvenido, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Teodoro. Si lees el artículo, me voy a ir a ley del IVA. ¿Por qué? Estábamos hablando de ley del ISR. Cuando hablábamos de arrendamiento y había retención, hablábamos de retención de bienes inmuebles, ¿sí? Si hay retención de bienes inmuebles allá en ley del ISR. Voy a cambiar de ley. Voy a la ley del impuesto al valor agregado. Artículo primero A. Fracción segunda. Si tienes a la mano la ley, Francisca, evidentemente vas a ver que dice la primerísima opción, es decir, inciso A. Primero, ¿quién le retiene a quién? Como te decía, retiene el que paga. Ok, yo tengo, en el ejemplo que tú me estás poniendo, tengo una maquinaria, que es un bien. Yo esa maquinaria se la rento en forma temporal a una persona moral. ¿Ok? Esa persona moral, como dice el artículo 1A, está obligada a retener. Así dice tal cual el 1A, ¿eh? Están obligados a efectuar la retención. Sección segunda, las personas morales que reciban servicios personales independientes. Esa es una opción. Segunda opción, que usen o gocen temporalmente bienes. Coma. Hasta ahí lo dejo con la coma. ¿Por qué digo que la coma? Porque, ¿qué crees? Muchos creen, Francisca, que cuando leemos la ley del ISR y decimos arrendamiento de bienes inmuebles, igualito dice la ley del IVA. Y no, son totalmente diferentes ley del ISR y ley del IVA. Para ley del ISR solamente se retiene ISR arrendamiento de bienes inmuebles. Pero para ley del IVA dice nada más la palabra bienes. No distingue. Y donde la ley no distingue, Francisca, yo contador no debo de distinguir. Yo contribuyente, persona moral, no debo de distinguir.
Si vienen estas personas e insisten, diles que el fundamento legal sería ese. Artículo 1A, fracción segunda, inciso A. Y sí, debes de estarles reteniendo el IVA. Ahora, fíjate lo que dice esta disposición. Debes de efectuar toda la retención del IVA. Oye, ¿no que eran 2/3 partes? Mira, eso de las 2/3 partes, ¿qué crees? Es un beneficio de la miscelánea, donde yo amablemente te digo, ¿sabes qué? Nada más te retengo 2/3 partes porque soy buena onda. Pero vuelvo a la frasecita, legalmente. Yo legalmente debía retenerte todo el IVA, tal cual. Pero por buena onda, te voy a dar el chance y te voy a retener nada más 2/3 partes. Así que, Francisca, enséñales este artículo y diles, ¿sabes qué? Yo que estoy rentándote maquinaria, perdón, yo que estoy pagando la renta de una maquinaria, yo persona moral, tú persona física, debes de aceptar la retención. Debes de aceptar la retención y manifestarla ahí en el CFDI. Y al manifestar la retención, te va a servir en tu cálculo de impuestos. Y si quieres que sea mala onda, si soy mala onda, te voy a quitar todo el IVA. Pero si quiero ser buena onda, te voy a retener nada más 2/3 partes de ese IVA. ¿De acuerdo, Francisca? Ese sería el fundamento, ese es el razonamiento. Brincamos de ley de DSR a ley del IVA para que consideraran esa posibilidad. Otra retención que también se les hace a las personas físicas y que muy pocas veces la gente lo hace es hablando de enajenación de bienes. Y te hablo de bienes muebles o bienes inmuebles. 20%. ¿Cuánto? 20% hablando de bienes muebles. Saludos, Francisca Zitácuaro, mira, andas por aquí cerquitas. Entonces, pregunta de Enrique Galván, ¿en arrendamiento de automóviles incluye la retención del IVA si paga persona moral a persona física propietaria del auto? A ver, vamos a entender. El que retiene es el que paga, ¿sí? Yo, persona física, le rento un carro, una máquina u otro bien mueble a una persona moral, sí, la persona moral debería de estarme reteniendo. No es reforma, tocayo Galván, no. Eso ya viene, repito, artículo 1A, fracción segunda, párrafo bueno, inciso A. ¿Por qué? Porque dice uso o gocen temporalmente bienes. Jamás te dice bienes muebles e inmuebles. Aguas con ese punto si es que no lo están aplicando, porque recuerden lo que les dije del 27 fracción quinta. Para que sea deducible una erogación, ¿qué debe de ser? Cumplir con los requisitos de retención y entero. Es decir, no lo estás reteniendo, pues evidentemente tampoco lo estás enterando. ¿Quieres que sea deducible? Tendrías que haberlo retenido y enterado. Y aguas porque cuando no se retiene algo, caemos en responsabilidad solidaria y en su momento tendremos que pagar eso de nuestra bolsa. Aguas con ese punto. Les decía, el artículo 124, párrafo tercero, nos establece que si enajeno yo, persona física, muebles, bienes muebles, me tienen que hacer una retención del 20%. 20%, sí. Oye, ¿por qué no me la hacen? Yo no lo sé. Claro que lo sé, pero ¿sabes dónde viene el secreto? El secreto de que no te hagan la retención es que hay una disposición de la resolución miscelánea que te dice que no debe de haber retención. ¿Cuándo? Cuando tú les demuestres que la ganancia entre lo que lo compraste y que lo estás vendiendo no excede del límite que dice la propia ley del ISR como ingreso exento. Entonces yo, enajenante, debo de decirle a mi comprador, estoy ganando 10,000, 20,000 pesos apenas de la venta del vehículo, entre el precio de compra y el precio de venta. Por tanto, no hay posibilidad de que haya una ganancia y esa ganancia no supere el límite que me dice ingreso exento. No me retengas. Oye, entonces debería de manifestarlo. Sí, debería haber un documento donde tú dijeras sí, se está permitido o no está permitido.
Hablando de retenciones, no olviden que también para aquellas personas que son socios de una sociedad lucrativa y les hacen una entrega de dividendos, independientemente del cálculo de CUFINES y de utilidades fiscales netas, se les debe de retener el 10%, independientemente, o sea, adicional. Si en el cálculo de las CUFIN le resulta un impuesto, perdón, una base gravable, un dividendo no CUFIN, les van a retener. Pero si soy socio, persona física, ¿qué crees? Siempre me deben de retener las sociedades a la hora del pago de dividendos 10%. Y este 10%, ¿qué crees? Es impuesto definitivo. Al decir definitivo, quiere decir que no va a aparecer en la declaración anual. No, no va a aparecer en la declaración anual y no tendré yo posibilidad de recuperarlo en alguna manera. Aguas con ese punto. Vamos a tomar ahora sí en forma la ley del IVA para hablar de las otras retenciones que no habíamos hablado, porque tomamos nada más la relativa a lo que es enajenación de bienes. Como les decía, también hay retención de IVA para servicios profesionales. La diferencia entre servicios profesionales y arrendamiento es que en el caso de servicios profesionales, que dice nuevamente artículo 1A, fracción segunda, inciso A, dice que debes retener todo. O sea que en estricto sentido legal deberían de quitarme todo el IVA, todo. Pero la miscelánea me da chance que no me retengan todo el IVA, nada más 2/3 partes. Este es beneficio de la miscelánea, así para que si estás pensando, oye, ¿por qué pasa esto? Porque hay esta posibilidad, este beneficio. Recuerden que este artículo 1A fue reformado apenas ahora que hubo la reforma laboral el 23 de abril. Quiere decir que en este ejercicio 2021, hasta el 31 de agosto, existió una retención. ¿Se acuerdan cuál? Claro, ¿qué desapareció con la reforma laboral? Los servicios que nosotros llamamos comúnmente outsourcing. Los outsourcing que supuestamente desaparecieron y que ahora se llaman servicios especializados, resulta que ya desaparecieron de la ley del IVA. Pero eso no quiere decir que en este ejercicio 2021 nunca lo hayas hecho. Quiere decir que yo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, debía haber retenido. Claro, porque la ley estaba vigente. La retención del 6%, efectivamente, Aldo Jesús. 6% por servicios de outsourcing, donde yo debía retener del pago que les iba a hacer del 16% de IVA, les retenía 6. Es decir, nada más te entregaba líquido 10%. Esa retención debiste haberlo hecho desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto y siempre haberla hecho. No se vale que digas, es que ya me enteré que la van a derogar. No, debiste haberla hecho, pero a partir del 1 de septiembre ya no. Oye, pero tengo un problema. ¿Cuál es ese problema? Hay una operación de agosto que me dieron 30 días de crédito. Viene la retención del 6% y la pagué en septiembre. La retuve. Estuve bien, ¿verdad, Enrique? No, no estuviste bien. En el mes de septiembre no debes de tener ninguna retención bajo ese concepto. Ninguna. Puedes tener retención de IVA de servicios profesionales, de arrendamiento, de fletes, pero en el mes de septiembre ya no deberías de tener ninguna retención bajo el concepto de 6%. Ya no. Si lo hiciste, devuélvele ese dinero y que te hagan otros FDI. Ya no. ¿De acuerdo? Recuerden que los servicios especializados que entraron en vigor el 1 de septiembre ya no aplica retención de IVA. Ahí sí, derechito, todo como es, le entregas el 16%. Hablando de retenciones de la ley del IVA, les repito, también hablamos de la retención de los servicios de autotransporte terrestre. Este autotransporte terrestre implica retención
legal, es decir, conforme ley del IVA, de todo el IVA. Sí, pero nos dan chance en miscelánea de hacer del 4%. Es decir, si yo fuera muy mala onda con mis proveedores, les diría, te voy a retener todo el IVA. ¿Y qué crees? Sería legal. Familia Census, por favor, apoyen a mi amiga Georgina porque está preocupada. ¿Cuándo vamos a dar nuestro curso en línea de reformas fiscales? Tenemos ahí en los mensajes, ahorita ahí se los ponemos. Tenemos en camino ya pronosticados 2 cursos y uno en particular, uno solitito, nada más de régimen de confianza. ¿Sí? Vamos a ponerles ahorita ahí en el chat las fechas, pero sí, va a haber curso de reformas y va a haber uno solito para hablar nada más de régimen de confianza, para que lo tomen en cuenta. Victoria Rodríguez, hablando de retenciones, ¿qué pasa con las retenciones de plataformas? Fíjate qué buen tema, ¿por qué? Porque hablando de retenciones, vuelvo a ley del impuesto sobre la renta, existe el artículo 113, es la sección tercera del título cuarto. Artículo 113A. Hoy día, recuerda que si tú eres una persona que tiene ingresos por plataformas, tienes la opción de que las retenciones sean pago definitivo o pago provisional. Es una opción. Si tu opción es que sean pagos definitivos, las retenciones que te hace la plataforma, ¿qué son? Propiamente, como dice la frase, pagos definitivos. ¿Quién puede elegir pagos definitivos? Quien tiene hasta 300,000 pesos de ingresos anuales, él puede elegir pagos definitivos. Quien adicionalmente tiene salarios, tiene intereses y tiene ingresos por plataformas, perfecto, pagos definitivos. Oye, no, dice Victoria, yo soy profesionista y aparte vendo en plataforma. Ni hablar. No te aplica el beneficio. Todos los ingresos que tengas por plataformas, vas a tener ingresos, deducciones, los metes al portal del SAT y declaraciones mensuales. Oye, pero en las mensuales no puedo meter deducciones. Tienes toda la razón, pero así está el portal. Yo voy a meter mis declaraciones mensuales provisionales, puros ingresos, puras retenciones, y en la anual, ahora sí meto ingresos, deducciones, y las retenciones, muy posiblemente, si tengo muchas deducciones, posiblemente tenga un impuesto a favor. Aquí la clave, ¿cuál es, Victoria? ¿Qué elegiste? ¿Pagos definitivos o pagos provisionales? Si eliges pagos definitivos, esas retenciones es todo, absolutamente todo. No hay más que presentar declaraciones. Quiero llamarlas informativas porque nada más vas a presentar mensualmente informativas diciendo tus ingresos y tus retenciones y nada, absolutamente nada más. Señores, están viendo ahí en los mensajes los próximos cursos de Familia Census. De hecho, un servidor tiene que dar el de autotransporte, facilidades y carta aporte el 6 de noviembre. Tenemos asociaciones y sociedades civiles, REPSE, ICSOE y CISUB, la reforma fiscal el 4 de diciembre, el 9 de diciembre régimen de confianza. Por favor, contacten a mis amigos de Familia Census, ellos les van a dar todos los costos de estos cursos que tenemos en camino. Bien, amigos, entonces, ya que les decía de esto de retenciones de plataformas, tienen una característica. Ahora, esto es ISR, Victoria. Para ley del IVA es otro boleto. Misma situación, escoges provisionales o definitivos. En base a eso te tocará presentar declaraciones provisionales o definitivas. Bueno, señores, hasta este momento vamos a cortarle. Ya nos echamos una hora de programa. Agradezco a todos su confianza, su participación. Como ven, queremos hacer muy dinámico siempre Fiscalía Cepillana, hablando del tema del día, pero contestando las preguntas que todos van teniendo de todos los temas que van saliendo. Y precisamente, como conclusión del día de hoy, déjenme decirles que hay retenciones ya explicadas en la ley del ISR, en la ley del IVA, pero que esperemos ya que salga este nuevo paquete fiscal, pues también daremos por hecho esta nueva retención para el régimen de confianza, que gracias a un amigo de la familia Census, Edgar Ulises, tiene ahí un puntito flaco que ya analizaremos en nuestro curso de reformas fiscales. Por el momento, muchas gracias a todos por su participación, por acompañarnos durante este programa de Fiscalistas en Pijama de Familia Census, hoy 25 de octubre.
Muy buenas noches, descansen, síganse cuidando. Hasta la próxima en 15 días, donde ya hablaremos de la reforma que ya tomó forma.